Hola, soy María y vivo en Lliçà. Os quería hablar del día 1 de octubre, el día de las elecciones. Quería hacer un comentario así de que yo no fui a votar, yo no era partidaria de ellas. Lógicamente las elecciones no eran legales, entonces no lo consideré. Comentar también que fueron amigos míos, fueron compañeros, vecinos, y aquí en el pueblo hubo una fiesta, la gente lo pasaba bien en la puerta de los colegios y lo vi respetable y lo respeto totalmente. En la televisión se vio como en toda Cataluña, en Barcelona, había colegios todos abiertos, había niños acompañando a sus padres, gente mayor, gente que hasta le costaba caminar y andar, y que imagino que el esfuerzo era inmenso y lo hicieron con ganas, ilusión, y se les veía todos contentos. El resultado fue un sí, hubo una fiesta grande, la gente lo pasó bien. A ver, hubo un tema así en el de la policía que no me pareció, lo vi incorrecto totalmente. Y sobre mi opinión en este tema, así a grosso modo, yo pienso que si el gobierno central hubiese dejado que este día las elecciones se hubieran hecho, no hubiera llegado a tanto. Yo creo que las cosas hubieran sido más sencillas y la gente hubiese estado más a gusto. Yo misma hubiese ido a votar, claro, hubiese sido un no, pero hubiese ido a votar. Como pasó en un vídeo que vi por internet que me hizo muchísima ilusión, vi a un chaval con una bandera de España a votar, vi que todos los demás, la gente que había allí con banderas independentistas y las que estaban en la mesa, que lógicamente eran independentistas, lo aceptaron, le dieron la mano, vi, bueno, el buen rollo que había, porque es que a fin de cuentas yo soy catalana y el pueblo catalán pues no quiere problemas. Yo creo que lo hicieron todo muy bien y la gente estaba ilusionada y contenta. Para ellos era algo que estaban buscando hace muchísimo tiempo. No por ello, ya digo, que yo no haya, que yo opine una cosa o la otra, ¿no? Lo que estoy diciendo sobre el tema de la policía, pues es lo que más me disgustó. Hasta ahí es lo que más me enfadó. Por lo demás, decir que, igual a repetir, que tengo amigos, vecinos y compañeros y todo es perfecto. Venga, hasta luego.